Muchas gracias. Bueno, a ver, antes de nada, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Le decía antes a un compañero ahí que aunque ya soy bastante viejo, sin embargo estoy nervioso, aunque he hablado en bastantes sitios, me ha tocado hablar en bastantes sitios, pero sin embargo estoy nervioso. Y estoy nervioso quizá también porque no se trata de hablar en sitios donde hay más gente o menos gente, un afecto que no sabes cómo responder, ¿no? Entonces, yo supongo que es una incapacidad que tenemos alguna gente que a veces no sabemos muy bien cómo responder a tanto cariño, ¿no? Entonces me da más nervios, no es un problema, esa es la cosa. A ver, entonces, agradecimiento, antes de nada. Primero, agradecimiento a los compañeros y compañeras que habéis intervenido, ¿vale? A Javi, a Rafa, a Monse y a Guillermo. Muchas gracias por las intervenciones con tanto cariño, tan curradas, ¿no? Encima, ¿no? Tan curradas y estrujándole ahí todo el libro que parece que dice más cosas de las que dice, ¿no? Gracias también a la editorial, a Javi y a la editorial. Solo hacer una pequeña corrección. Yo no le propuse este libro, el libro me lo propusieron ellos, porque resulta que yo el libro le dije que yo estaba dándole vueltas a agrupar los textos. Entonces él me dijo que estaba montando una editorial y que si quería publicarlo ahí. Le dije que sí, que para adelante, sin problema. Es decir, que yo no lo propuse, lo propusiste tú. Pero a pesar de eso, digo, muy importante, mirad, en una tierra como esta, en la que hay un auténtico páramo, muchas veces cultural, un páramo crítico, de crítico respecto al poder, es importantísimo que haya experiencias como la de Jarrampla, como la de Javi. Chavales que ponen en pie una editorial. Por ejemplo, aquí en Extremadura habría mucha más historia crítica si hubiese editoriales independientes, ¿verdad que sí? Porque cuando uno tiene que publicar con un sello institucional, pues también se corta un poquito más, ¿no? Entonces, muy importante. Agradecimiento, por supuesto, a todas y cada una de las personas que estáis aquí esta noche. Agradecimiento a los coautores del libro. Y ahora me aclaro lo de coautores. Coautores en el sentido literal de algunos de los textos, en concreto a Yuji, no sé si está por ahí, Eugenio, Romero. Agradecimiento a Rafa, que ha participado también en 2 textos, además de intervenir aquí. Agradecimiento a Juan Andrade, que participa también en otro texto. A 3 compañeros de Cataluña, 2 en un texto, Joan Tafalla y Antonio Torrico, y otro texto con Manel Márquez. Y agradecimiento especial a Jesús, que además es un emigrado en Lisboa, que está aquí esta tarde-noche me ha pegado un cazo de alegría, porque además estaba allí el pobre recluido, trabajando en el exilio de muchos currantes que se tienen que ir de esta región porque no hay currelo para la gente joven y para la menos joven como Jesús. Entonces, agradecimiento especial que está aquí esta noche el compañero Jesús Díaz también. Y agradecimiento a otros coautores. Esos son los coautores que figuran, pero luego están los coautores silenciosos. Decía Mario Camus, el director, como sabéis, de cine de Los Santos Inocentes y de otras películas, decía él que era ridículo eso de pensar, cuando hablaban del director de una película, decía, en una película no la hace una persona, la hacen 80 personas. Y contaba cómo en Los Santos Inocentes habría sido fundamental, pues quien se encargaba de la Milana, que se les murió la Milana, y lo ponía como ejemplo. Es decir, una obra de cine siempre es una obra colectiva. Un libro, cualquier libro, siempre es un libro colectivo. Siempre hay un montón de coautores silenciosos. Y aquí, muchos incluso de los que yo he tirado en textos, José Ignacio, otras personas, el propio Guillermo, otra gente de la que yo he tirado el texto. Pero más allá de eso, hay otros coautores que también tienen directamente que ver con este libro, que son el Campamento Dignidad, que es la Asociación 25 de Marzo, que son los movimientos sociales en los que yo he participado. Yo lo cuento esto porque me parece que no es una expresión de cortesía. Es que es así, compañero o compañera. A ver, yo siempre me ha interesado la historia de Extremadura.
Pero cuando ha tenido el impulso de escribir estos textos ha sido fundamentalmente en los últimos años, del 15 para acá. ¿Por qué? Me gusta mucho Walter Benjamin, que es uno de los manantiales evidentes de este libro, una de las ideas elementales. Dice Benjamin: el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida cuando lucha. El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida cuando combate. Y eso, aunque parece una tontería, no lo es. Porque cuando se lucha, se buscan los referentes. Se buscan los referentes para aquello que decía Galeano, para que sea una catapulta. Decía, en la historia no nació para ser ancla, sino para ser catapulta, para impulsarse con la lucha de los que lucharon antes, para beber de la lucha de los que bebieron antes. Cuando los revolucionarios alemanes en 1921 reivindican a Espartaco, buscan a Espartaco, en 1921 están buscando a los que lucharon antes. Siempre se lucha a los que buscaron antes, porque además hay una deuda con los que lucharon antes. Una deuda con toda la gente que ha sufrido y ha luchado y no ha visto reconocida esa lucha y ese sufrimiento. Entonces, por eso digo que de donde nace el impulso fundamental es precisamente de la participación en los movimientos sociales de los últimos años. Y también de una idea. Eso nos lleva a otra idea fundamental que por lo menos ha inspirado el libro. Y es la idea de que hay que hacer la historia de los vencidos, la historia de los oprimidos y oprimidas, la historia de los olvidados y olvidadas. Es la que hay que hacer, porque en lo otro no lo cuentan todos los días, cuando hablan de Extremadura. ¿Cuáles son los relatos oficiales? Hay uno que lo conocemos todos, que viene de antiguo, ¿no? El relato de los conquistadores, ¿sí? Yuste Imperial, Guadalupe Milagrero, el relato conservador del franquismo, que todavía está ahí latiendo. Otro relato, el que nos han contado en las últimas décadas, la Extremadura moderna, que ya no tiene ningún problema, íbamos a ser el Silicon Valley aquí de las nuevas tecnologías, ¿verdad? ¿Acordáis de todo aquello? El rollito ese. Y un relato que une a todos los relatos del poder, que es el relato de la endémica resignación del pueblo extremeño. Eso los une a todos, a los antiguos y a los modernos, a todos los relatos del poder. El año pasado se publicó un libro que hablaba de qué nos pasa a los extremeños, invito a que lo leáis. Es curioso leer a profesores de instituto y de universidad hablando de la metafísica de la resignación extremeña. Y yo digo, ¿no les dará vergüenza? ¿No les dará vergüenza a gente que come del sudor de los extremeños, que se le paga el sueldo con el sudor de los extremeños, de haberles robado y negado la historia de este pueblo, que fue la vanguardia de la lucha por la República y de la lucha por la reforma agraria en los años 30? ¿No les da la vergüenza de no contar a la gente, a sus alumnos, a los nietos de aquella gente que dio la vida, de no contar lo que fue, por ejemplo, el 25 de marzo? Que no está en los libros de texto. El 25 de marzo, que habla Malefakis, habla Tuñón de Lara, habla Paul Preston, habla Víctor Chamorro, habla Paco Espinosa, hablan historiadores de aquí y de fuera, y en los libros de texto no está. ¿Y por qué no está? ¿Quién le ha robado esa memoria a la gente, al pueblo extremeño? ¿Quién se la roba? Se la roban los poderes políticos, los poderes académicos. ¿Los poderes políticos por qué? Los poderes políticos porque hay que borrar el rastro de la reforma agraria. Fijaros lo que hicieron en el 2011. Esto que estoy contando tiene mucho que ver con algo que pasó en el 2011. Se pusieron de acuerdo para quitar del Estatuto de Autonomía algo que decía que un objetivo de esta comunidad autónoma era la reforma agraria. Qué curioso, ¿verdad? Claro que tiene que ver, claro que ese olvido, que además en el caso del PSOE es una auténtica traición, porque la mayoría de la gente que luchó el 25 de marzo y que pagó con su vida en la matanza de Badajoz eran socialistas. Y es una auténtica traición. Y en 2011 se quitó del Estatuto de Autonomía la alusión a la reforma agraria. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende en una comunidad que sigue siendo, estudio de Fernández Fernández, la región con una estructura más latifundista, no de España, de toda Europa? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende en una región en la que hoy hay apenas 1.060.000 habitantes, cuando en el año 60, cuando España había 25 millones, aquí había 1.400.000 habitantes? Y hoy hay 47 millones en toda España. Éramos el 5% de la población y ahora somos el 2,3%. ¿Cómo se entiende? El latifundio, una máquina de expulsar gente, una máquina de migración, una máquina de paro. Y sin embargo, se borra la reforma agraria. Se mantiene el latifundio. Eso es lo que lo explica. La historia, a ver. Y esa es otra idea de este libro. Llevo ya 8 minutos. Lo he dicho a Juan,
que no me quería enrollar mucho porque habíamos planteado también aquí hacerlo en un espacio como este, primero por seguridad, pero también porque queríamos que tuviese un contenido, un carácter deliberativo este acto, que hubiera podido haber debate. Y habíamos hablado de 10 minutos cada uno. No me quiero enrollar mucho, y procurar no enrollarme mucho. Estaba diciendo, ¿por dónde iba? No me acuerdo, así que era ya. Estaba diciendo, esa es otra idea de este libro, el pasado y el presente, un careo entre el pasado y el presente. ¿A qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a que nos cuentan que el pasado, la historia, necrofilia, el presente, la economía, la política, división de funciones, y el pasado y el presente descoyuntados, y no vemos la relación entre ambas cosas. Entonces, ¿qué pretende el libro? El libro pretende unir el pasado y el presente en una constelación. Y en esa constelación, ¿qué es lo que hay? En esa constelación hay dos cosas. Hay, primero, las luchas del pueblo a lo largo de un siglo, casi de 120 años, y por otro lado, las relaciones de poder, las redes del poder en esos 120 años. Unir esos hechos en esa constelación. Y en las luchas del pueblo podíamos hablar, aquí se ha hablado de algunas de las cosas, yo no me quiero enrollar más. No me quiero enrollar mucho, pero claro que tenemos una historia de un pueblo que ha luchado cantidad. El Congreso Obrero de la Torre, conspirando 25 sociedades obreras, reuniéndose allí en la Torre de Miguel Sempero. La Germinal, la sociedad anarquista de Badajoz, importantísima. Todo el proceso de siembra de las sociedades obreras, un proceso de una intensidad enorme a lo largo del primer tercio del siglo XX. Y los nombres que van sonando, Bugarín, Felipe Trigo contra el caciquismo, todos los nombres que van sonando y los que aquí han mencionado los compañeros y otros muchos. Y el 25 de marzo, que era la esperanza, y luego lo que vino después, que fue el terror, Badajoz, ¿no? Y después que vino la humillación, los santos inocentes, precisamente. Y vino un franquismo que trajo dos palabras, sobre todo, represión y emigración. Y otra muy importante, dependencia, colonialismo. Colonialismo, extracción de materia prima y explotación y extracción de la mano de obra. ¿Y luego qué vino? Luego vino la transición, y vino de nuevo la esperanza otra vez. Y vino la transición con gente peleando, que se nos ha olvidado que aquí hubo una pedazo de transición también. Aquí se nos ha olvidado que hubo 160 militantes comunistas a los que metieron en la cárcel y en los calabozos en el año 1973. Se nos ha olvidado que los trabajadores de la vendimia, del campo, de la construcción, sin sindicatos legales todavía, hacían huelgas en el año 76. Se nos ha olvidado la huelga de la cochera en el año 61. Se nos han olvidado las luchas de los emigrantes, que fue fundamental, y que pusieron esa bandera que hoy tenemos todos. Fueron los que la pusieron en el orden del día, la verde, blanca y negra, el movimiento de los emigrantes. Se nos ha olvidado la lucha contra la central nuclear de Valdecaballero. Aquí hubo una transición muy importante. O las huelgas del tomate y el pimiento de los campesinos. Y eso no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué aquí no ha habido, como ha habido en toda España, una corriente crítica de la transición, de eso que se ha dado a llamar el régimen del 78? ¿Y después qué vino? Y después vino lo que yo llamo en el texto el ibarrismo, que es mucho más que Ibarra, que ha sido una forma, y es una forma de entender las relaciones de poder y entre el poder y la sociedad. Y en esas estamos. Y solo digo una cosa para no enrollarme. Valdecañas, lo ha dicho antes Rafa. Valdecañas, compañeros, compañeras, informaros. Valdecañas, informaros. Además de la agresión ambiental, informaros. Informaros porque veremos lo que todos sabemos, seguramente, pero confirmado, con nombre y apellidos, con fecha. La impunidad de los ricos. ¿Por qué no se dice que el primo, las dos personas, las que son dueñas de la promotora inmobiliaria, una es el sobrino de un psiquiatra franquista que todos nos suena, ¿no? Y el otro es el primo del rey actual, de Felipe VI. Es Urdangarín, pero sobrino, no yerno. ¿Dónde se guisó Valdecañas? ¿Cómo es posible que 3 años antes de que se aprobara el proyecto se constituyera la Sociedad Isla Marina de Valdecañas? ¿En qué palacio? ¿En qué montería? ¿Dónde se acordó eso? Y ahora, que llega el momento que dicen con un auto que es vergonzoso,
que no pasa nada, que van a hacer un apañito. La otra parte, hemos hablado de los ricos, de la impunidad de los ricos, pero ¿y los gobernantes? ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿No le vamos a pedir cuentas a los gobernantes? Los gobernantes que, a pesar de que había 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, seguían para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué pasa? Bueno, termino. Aprendamos, nos hace falta aprender de los abuelos y abuelas que con su sola yunta, con su coraje, con su inteligencia unitaria, pusieron patas arriba el latifundio y pusieron en pie la reforma agraria. Acordémonos de ello, y acordémonos, lo digo con un poema, con unos versos de Antonio Gamoneda, que escribió un poema precioso, dolorosísimo, sobre la matanza de Badajoz. Y terminaba el poema así, decía: no cesará su canto la alondra ensangrentada. Y decía: ah, país del dolor. Hoy es el día del jamás y el nunca, ah, país del dolor, Extremadura. Que no cese el canto de la alondra ensangrentada, que cojamos el testigo de toda la gente que ha sufrido y ha luchado, el testigo de la dignidad. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, lucha.